Bueno, profesora, me presento. Soy Iván Ronaldo Tapia Leiva, de cuarto ciclo de Mecatrónica 616C, y vengo a exponerle un poco qué hemos hecho en este laboratorio, laboratorio número 7 del motor síncrono. Bueno, antes de empezar con el procedimiento que hemos llevado en este laboratorio, le voy a explicar un poco, identificar los materiales o los equipos que hemos utilizado, como fue la fuente de tensión, el interfaz recolector de datos y el motor síncrono claramente. Bueno, para, para este laboratorio hicimos conexiones con el circuito. Conectamos el conectamos de manera que la bobina 1 2, la bobina 3 4 y la bobina 5 6, hicimos de la manera de que la conectamos 2 4 y 4 6 de manera puente, para poder para conectar al 6 a neutro. Luego conectamos el 1 al Luego conectamos el 1 de la bobina a la fuente de tensión. No, conectamos 1 al interfaz recolector de datos y luego hacemos una salida al, a la fuente de tensión. Y así repetimos con el 2 y el 3. ¿Para qué pasamos por el interfaz de recolección de datos? Bueno, pasamos para poder hallar el amperímetro, ya que en esta situación lo utilizamos para poder hallar el amperímetro que pasa por estas, ya que la corriente continua va conectado al rotor, y, y los terminales de corriente alterna van conectados al, al estator. Por ende, cuando nosotros conectamos la bobina 7 8, debemos conectarlo al 7 y al neutro. Pero en este caso también utilizamos el interfaz de datos para poder colocarlo el 7, para poder obtener sus datos de la manera que nos piden. Bueno, también usamos el interfaz de datos para poder hallar su voltaje, que usamos en el 1, hacemos un puenteado de la bobina de la 1 2 1 3 5, y lo conectamos a neutro. O sea, pasa por el interfaz de datos y lo conectamos a neutro. Bueno, para seguir hablando, también una parte importante del laboratorio es poder hallar la potencia aparente, cual, cual está representada por la S, la potencia activa, la cual está representada por la P, y la potencia reactiva, la cual está representada por la Q. Y esto, agarramos el software, el cual nos ayuda a poder recibir los datos que estamos obteniendo mediante la interfaz de recolección de datos, y lo configuramos de esta manera. En la parte por ejemplo, yo hice una configuración de la manera en la que en esta parte de acá lo configuramos y machucamos. No, en la parte de acá configuramos y le machucamos el PQS1 más el PQS2 más PQS3, y así de la misma manera. La cosa que lo configuramos es la P, la Q y la S, para poder diferenciar la reactiva, la reactiva y la aparente. Bueno, para poder hablar un poco más, para poder hablar un poco de la recolección de datos,
Tuvimos un problema al momento de recolectar datos, ya que nuestro motor síncrono llegaba hasta un límite y fue por un problema que tuvimos, el cual solucionó cuando pusimos la excitación al máximo, ya que esto podía hacer que llegue a más, que su máximo era 4.9 llegando a 5, y esto nos ayudó a recolectar los datos y los datos que obtuvimos para poder hacer los gráficos. Bueno, y en este gráfico podemos ver el factor de potencia, la cual viene a ser vertical, y y el rotor, el cual viene a ser horizontal. Bueno, como se puede visualizar en la computadora, podemos ver que esto va subiendo y este punto viene a ser su máximo, o en donde mejor se puede ver, o mejor se puede, o en donde el motor está en su auge, está en su mejor posición, por decir. O sea, está mejor que antes, o en la corriente en el cual se encuentra mejor para tener un trabajo óptimo. Bueno, luego seguimos con el gráfico, el cual viene a ser el gráfico que como puede ver en la pantalla, el gráfico que nos representa, eh, como puede decir, por decir, el campo magnético que nos da al ver la corriente de estator y corriente de rotor, su cómo va de caída y va de aumento después. Bueno, y siguiendo con una pregunta que hizo usted en el laboratorio con mis compañeros, partes del motor síncrono, el cual es el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, la tapa y los cojetines. También, bueno, también preguntó en qué podemos usar el motor síncrono o cuáles pueden ser sus utilidades. Bueno, al ser un motor síncrono, una de sus mayores ventajas es por la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Ya los motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y se necesita una velocidad constante. Gracias.